Pues continuando con el programa, tengo el gusto de presentarles el día de hoy al maestro Julio César Sandria Reynoso. Él es ingeniero en inteligencia artificial, ingeniero químico por la Universidad Veracruzana. Ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado en universidades públicas y privadas en el estado de Veracruz y técnico académico en el Instituto de Ecología AC. Es miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores. Desde el 2018, diciembre de 2018, es rector de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Ha firmado importantes convenios de colaboración, entre ellos con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ganó el Premio Veracruzano de Calidad 2020 y la certificación ISO 9001-2015 de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Recibamos al ingeniero Sandria Reynoso con un muy fuerte aplauso, de favor. Gracias, buenos días a todos. Mientras el ingeniero Vela estaba hablando y platicándoles a ustedes de, bueno, cosas para motivarlos a estudiar, veía yo cómo funcionaba ese aparatito que iba siguiendo al ingeniero. No me han dicho si es automático o hay una persona ahí moviendo una especie de joystick, o es una cámara, pero voy a evitar estar haciendo estos movimientos, ¿sí? Yo voy a preferir estar aquí junto a este lugar para no estar haciendo eso. Bien, entonces, ¿por qué el perfil del ingeniero químico en la industria 4.0? Vamos a ver que esto es lo que tiene la presentación. Cuando me invitaron a dar esta ponencia, yo pensé, pues soy ingeniero químico, después hice una maestría en otra área que no es de ingeniería química, la maestría fue en inteligencia artificial, porque me gustó mucho trabajar con computadoras, como decía el ingeniero Vela hace un rato, ves algo, encuentras tu pasión, y mi pasión fue que me enamoré de las computadoras cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería química. Entonces me empecé a meter a la programación de computadoras y pensé en algún momento, pues yo me voy a ir especializando en esta parte y pues trabajar en automatización de procesos químicos, pero bueno, la vida da muchos giros. Vamos a ver esto. ¿Qué es un ingeniero químico? Ustedes deben saberlo, o la mayoría deben saberlo, porque sé que hay personas que no son ingenieros químicos, ya sea porque no había esa carrera donde estaban ellos, no tuvieron la fortuna de estudiar lo que estudiamos los ingenieros químicos. ¿Qué es la industria 4.0? Vamos a verlo también. Y ya empezar a definir cuál sería el perfil del egresado de ingeniería química, pues para participar en lo que se ha dado a nombrar la industria 4.0. Y vamos a ver algunos sistemas que tenemos en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Esta presentación está bastante extensa, ya a propósito la dejé así, porque pues va a estar disponible y si alguien de ustedes se interesa por alguno de los temas, pues allí podrá leerlos. Yo no lo voy a estar leyendo aquí todo y me voy a ir brincando algunas diapositivas. Entonces vamos a ver unas guías de lo que algunos investigadores, algunos empresarios consideran de que hacia dónde debería dirigirse un ingeniero químico, ¿sí? Y para trabajar en la industria 4.0. Vamos a ver, el ingeniero químico, pues yo creo que la mayoría lo sabemos.
transformamos materias primas en productos que estén listos para usarse, aplicamos descubrimientos científicos en los laboratorios, etcétera, etcétera. Pues podemos hacer investigación, podemos trabajar en procesos de transformación. La industria química ha sido pionera en muchas tecnologías que ahora llamamos de la industria 4.0. Podemos hablar de logística interna en instalaciones químicas y deberemos, bueno, el ingeniero químico debe saber qué se tiene y dónde está en todo momento. Y en esta denominada cuarta revolución industrial, pues también tienen cabida temas que hacen referencia a la robótica, a la seguridad industrial, al proceso de datos, bueno, procesado de grandes cantidades de datos que se le llama Big Data, y a la digitalización de procedimientos, entre otros. También un ingeniero químico puede diseñar plantas de procesos, puede diseñar muchas cosas y algunas de las habilidades que se podría requerir es pues, hacer dibujitos de ese tipo en software especializado. O sea, usar software de diseño y además de ese software de diseño, otras herramientas que permitan simular qué va a pasar pues en un pequeño proceso como ese. Podemos decir que un ingeniero químico también se dedica, bueno, al diseño de proyectos y, bueno, y eso implica usar software asistido por computadora, como los que en inglés se les dicen CAD. Se puede trabajar en estrecha colaboración con otros expertos de otras áreas, también trabajar con científicos durante el proceso de desarrollo de productos, bueno, varias habilidades que uno como ingeniero químico pues puede irse formando durante sus estudios, como en el caso de ustedes jóvenes, y que una vez que salen de la universidad o institución en la que están estudiando y entran al mercado laboral, pues también deben considerar que siempre tienen que estarse preparando. Bueno, vamos a ver qué es la industria 4.0. Hay muchas percepciones de lo que es la industria 4.0, desde el lado académico, desde el lado industrial, pero bueno, es un término que se empezó a acuñar hace apenas unos 10, 11 años. Ahora, ¿por qué se le llama industria 4.0? Pues debemos saber que hay pues industrias 1, 2, 3 y hasta actualmente la 4.0. Como podemos ver en esta gráfica, lo que se llama la industria 1.0 es cuando se empezaron a llevar a cabo procesos de forma mecánica, ¿sí? Y usando agua y vapor. Allá del siglo XIX, XVIII. La industria 2.0, cuando empezó a usarse energía eléctrica y empezaron a automatizarse ciertos procesos, como el ensamblado de autopartes, por ejemplo. Si alguien recuerda un poco de historia, hubo una empresa automotriz a principios del siglo XX, en los años 1900 y fracción, que empezó a fabricar, bueno, creó la primera línea de ensamblaje. Ahí podemos llamar que inició la industria 2.0. La industria 3.0 es ya en el siglo pasado, el siglo XX, en el que después de los años 1950, por ahí de los años 1960, ya había computadoras y las computadoras empezaron a conectar a procesos industriales. Y lo que es ahora la industria 4.0 es que tenemos sistemas cibernéticos, o sea, sistemas basados en conexiones de hardware con software, IoT, que aquí hace referencia a algo que se llama Internet of Things, Internet de las cosas,
conectividad, Big Data y bueno. Entonces, esta parte de la industria 4.0 es apenas un término reciente, pero fácil desde finales del siglo pasado, pues ya hay muchas empresas que tienen procesos automatizados. Lo interesante actualmente es que esos procesos que están automatizados se están enviando datos a servidores en algún lugar. Ese lugar va almacenando grandes cantidades de datos y es ahí donde entra ya otro término también pues, de este siglo que le dicen Big Data, porque son grandes cantidades de datos que hay que procesar de alguna manera. Bueno, se identifica mucho la industria 4.0 por el uso de robótica. Y eso, pues, en el área de manufactura, en la fabricación, en el ensamblaje de automóviles, por ejemplo, es un buen ejemplo. Se usan máquinas para la cooperación y coordinación, sistemas de autodecisión, máquinas autónomas, máquinas de aprendizaje, o que le llaman learning machines, impresoras 3D, y bueno, y muchos otros implementos, muchas otras cosas. Aquí en esta imagen vemos un ejemplo un ejemplo clásico de la industria 4.0 para el ensamblaje de algo. Este algo, aquí es un panel que un brazo robot está moviendo de un lado a otro. Deben saber que hay también brazos robots que pueden hacer la soldadura de pequeñas partes electrónicas y el acoplamiento de todo y moviendo, bueno, ahí entra mucho esta parte de la robótica. La industria 4.0 es llamada una revolución industrial porque las propias empresas redefinen sus niveles de procesos con cambios dramáticos. Y las revoluciones industriales tienen pues, muchos efectos en la industria. Y aquí empezamos a ver algunas tecnologías para la implementación de la industria 4.0. Algo que se llama visión artificial. Aquí, cuando la maestra Yani leyó mi currículum, dijo que estudié una maestría en inteligencia artificial. Yo lo hice porque me interesó mucho eso, después de varios años de que había estudiado la carrera de ingeniería química. Y a raíz de allí, pues se me hacen a mí un tanto familiares algunos de los términos que les voy a platicar y eso se los puedo explicar. Por ejemplo, la visión artificial la vemos actualmente en nuestros teléfonos celulares. A mí me sorprendieron que hace unos 20 años, por ejemplo, 2004 o 2002, 2005, no recuerdo exactamente bien la fecha, en la que una empresa empezó a sacar cámaras digitales en las que uno podía sonreír y ya entonces hacía el disparo, tomaba la fotografía, ¿sí? Eso hace uso de tecnologías de inteligencia artificial que se llaman visión artificial. La visión artificial es proporcionar a una máquina de visión como la tenemos nosotros, que podemos ver con nuestros ojos, a una máquina a través de una cámara, se le puede proporcionar una visión artificial y entonces esa máquina puede procesar las imágenes e identificar patrones, identificar objetos. Entonces, así como las cámaras que les platicaba que hace ya 20 años, 18 años, podían identificar el rostro de una persona y podían identificar que sonreía y era el momento en que tomaba la fotografía, pues actualmente muchos tienen, seguramente ustedes tienen, porque yo no he usado nunca esa función en mi teléfono celular, pero ya he visto que otras personas ponen su teléfono celular, saludan con la mano y ya toma la foto, ¿sí? Entonces eso entra en el área de visión artificial, que está dentro de la inteligencia artificial. La simulación en 3 dimensiones y la realidad aumentada pues son también técnicas muy usadas ya en la industria 4.0. La simulación en 3 dimensiones implica que si tenemos una planta que realiza algún proceso industrial, podemos esa planta digitalizarla, pasarla a un software de computadora, como el que mencioné hace rato, bueno, del tipo que mencioné hace rato, CAD, y ahí podemos trazar todas las tuberías,
tanques, bombas, etcétera, del proceso industrial que queramos simular, y podemos hacer una corrida ahí en el simulador, en la computadora. Y viéndolo pues en 3 dimensiones, ya no solamente en un plano en 2 dimensiones como lo veríamos en papel, como debemos empezar todos en papel haciendo cálculos, y cuando hacemos los cálculos y cálculos de las fórmulas que rigen un proceso, pues ahí digamos que estamos haciendo una simulación muy básica, pero ya con computadoras pues y en 3 dimensiones podemos el proceso que estemos simulando, darle vuelta, verlo por todos los ángulos posibles. Y la realidad aumentada ya nos permite, de alguna manera, con el hardware que tenemos para hacer la simulación y algún adicional, por ejemplo, se están usando actualmente algunos visores que permiten con esos visores que uno puede estar moviendo ya dentro de la planta, no estar viendo el proceso en 3 dimensiones en una pantalla, como ustedes podrían estar viendo aquí en la pantalla, o yo en la pantalla que tengo aquí abajo. Podemos estar viendo un proceso en 3 dimensiones donde podríamos estar manipulando con algún dispositivo y viendo cómo se mueve la planta para acercarnos a alguna parte. Con un visor de realidad aumentada podemos estar prácticamente dentro de la planta, ¿sí? En sistemas ciberfísicos pues se refiere pues a la parte en la que tenemos la planta y estamos una representación de esa planta o de ese sistema pues en computadora. Robótica colaborativa, pues como lo vimos en una imagen anterior, pues hay brazos robóticos que están colaborando, realizando algún proceso en particular. Fabricación aditiva, pues se refiere a que actualmente, desde hace 10 años, 15 años, ha empezado a ver algo como impresión 3D o impresión en 3 dimensiones, ¿sí? En la que se usan unas impresoras que a nivel educativo podemos usar en las universidades para fabricar algunas piezas de plástico de cierto tamaño, ¿sí? El cloud computing y la virtualización pues son también algunas de las tecnologías para la implementación de la industria 4.0. El cloud computing es la computación en la nube, es el que nosotros podamos tener algún software en particular en algún servidor, en algún centro de datos, en algún punto, y que ese punto lo podemos estar, a ese centro de datos podemos estar accesando desde cualquier parte del mundo. Y el hecho de que se hable mucho de la nube, ustedes seguramente han escuchado mucho el término de vamos a enviar datos a la nube, pues es simplemente, no significa que vamos a ver allá en alguna nube nuestros datos, pues simplemente lo que nosotros estemos trabajando en este momento en una computadora se va a ir por el cable, a través de conexión inalámbrica o a través de conexión por cable a algún servidor que va a pasar seguramente aquí en algún punto de la ciudad, se va a ir a algún servidor seguramente a la Ciudad de México. Si tenemos un centro de datos en un instituto tecnológico que está aquí cerca, que muchos de ustedes han de conocer, que ahí tiene un centro de datos, podríamos hablar que allí puede ser una nube. Virtualización es una tecnología también actualmente muy usada. La virtualización se refiere a que nosotros, teniendo un servidor bastante poderoso o un centro de datos que tiene varios servidores, con eso podemos, por ejemplo, en una sola computadora, que es un servidor, una computadora muy potente, podemos simular, bueno, se llama virtualizar, que tener una computadora virtualizada, 2 o 3 o 4 computadoras dentro de esa computadora física. Y el Big Data, como mencionaba hace un rato, es pues, grandes cantidades de datos que se están generando gracias a esta interconexión de los sistemas que hay en las empresas, que hay en la industria, y que están generando datos y datos de todo lo que ocurre en un proceso, de lo que ocurre en alguna ciudad, por ejemplo, de los datos que tenemos en una universidad o institución educativa,
y se van acumulando esos datos y debe haber técnicas especializadas para poder extraer información, algo valioso de esos datos. Se mencionan otras tecnologías, ya mencioné algunas. El Internet de las cosas, por ejemplo. El Internet de las cosas es que podemos tener, así como tenemos conexión a Internet desde una computadora de escritorio o una computadora portátil, o podemos tener conexión a Internet con un dispositivo móvil, un teléfono celular o una tableta o iPad. Hay también conexión a Internet con muchos otros tipos de dispositivos. Seguramente algunos de ustedes ya conocerán dispositivos como el de Google, Alexa creo que se llama. Es que conozco a alguien que se llama Alexia y ya no recuerdo, porque yo no lo uso. Bueno, alguna vez me equivoqué, casi le pido que encendiera una luz, pero bueno. Entonces, ustedes deben conocer dispositivos como Alexa, que es algo que se conecta, si lo tenemos en la casa, lo podemos conectar a nuestra red inalámbrica, obviamente teniendo un servicio de Internet proporcionado por alguna empresa que da servicios de conexión a Internet, como Telmex, como Total Play, no sé, Megacable, etc. Entonces debemos tener Internet, ya sea inalámbrico o por cable, bueno, de preferencia inalámbrico, por ejemplo, para Alexa, y a Alexa le podemos decir que ponga música, ¿sí? que hacerle preguntas, así como le hacemos actualmente preguntas a un teléfono celular. Ese es un área también de inteligencia artificial, el que nosotros podamos hablarle a una máquina y esa máquina puede entender nuestros sonidos. En este momento, por ejemplo, yo estoy al estar hablando estoy emitiendo sonidos que son palabras que todos ustedes pueden interpretar como palabras. Eso fue un gran reto el siglo pasado para la gente del área de inteligencia artificial, el que el sonido de nuestra voz lo metemos o se graba de alguna manera en una máquina y que un software pueda ese sonido interpretarlo. A eso se le llama reconocimiento de voz, ¿sí? Y de ahí, en la parte del reconocimiento de voz, pues uno está hablando a la máquina puede estar escribiendo todas las palabras que uno está diciendo, le podemos dictar a una computadora, a una máquina, y puede estar detectando correctamente las palabras, o a veces tienen algunos errores, dependiendo de también cómo nos equivoquemos nosotros al hablar, nuestra pronunciación, etc. Y de ahí viene otra área de la inteligencia artificial, en el que nosotros le damos, si queremos darle instrucciones a una máquina, como en el caso de Alexa, pues tiene que hacer algo, o ahí entra otra área de inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural, porque una vez que nosotros decimos alguna instrucción, con lo que es el reconocimiento de voz que se hace con un área de inteligencia artificial, ya se escribe en la oración, ahora esa oración se procesa con otra técnica de inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural. Hay algo que se llaman controladores lógicos programables y eso viene desde los años 60 en los que ya se tenían automatizados algunos procesos y se usaban gabinetes con algo que se llaman relés y se veía un desastre así, ¿sí? Cables y cables y cables que iban a los sensores, que iban a los actuadores de un proceso y yo creo que se complicaba mucho darle mantenimiento a eso. En los años 70 empezaron a popularizarse los PLCs, este es un ejemplo de un PLC, que es una computadora. El PLC es un hardware computacional de campo que es robusto y está blindado para condiciones severas, por eso se usan en la industria, ¿sí? Que evitan que les entre el polvo, humedad, que sientan el calor, que sientan el frío. Un PLC es un equipo digital, ¿sí? Y ese equipo digital,
como aquí lo podemos, aquí podemos representar en esta imagen, se puede conectar a una computadora desde la cual se puede pues, hacer la programación de ese PLC. Se puede conectar a una interfaz humano-máquina. ¿Sí? Se puede conectar a algunos dispositivos, algunos sensores, algunos actuadores, por ejemplo, como una válvula, pues para controlar un proceso. Eso son los PLC. Y ahora venimos a lo que quería llegar finalmente. Entonces, ¿cuál es el perfil que se requiere de un egresado de ingeniería química en esta época de la industria 4.0? Aquí lo que puse fue, y de hecho dejo la cita y la referencia bibliográfica hasta el final para quien quiera la presentación, se la pueden pedir a los organizadores jóvenes. Le piden por favor a los organizadores la presentación, claro, después de que paguen su inscripción al IMIC. Y bueno, hace alguna semana o algo así vi costos de cursos del IMIC y para los estudiantes están muy económicos, jóvenes, así es que aprovechen eso, ¿sí? Y ya, bueno, ya también estamos en pláticas para que la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz con el IMIC podamos ofrecer algunos cursos. Y alguno tendrá que ver con esto de Industria 4.0. Bien, entonces con el surgimiento del análisis predictivo de datos, tecnologías avanzadas, gemelos digitales, inteligencia artificial, pues existe un gran potencial para transformar las industrias químicas. Este personaje, Obeisi, y su amigo y su colaborador, resaltan que es necesario hacer cambios a los planes de estudio. ¿Pueden creer eso? Bueno, eso lo dice ahora en 2021, hace un año. Hay que hacer cambios a nuestros planes de estudios de las universidades o instituciones de educación superior para incluir la digitalización. Si a mí me preguntan, bueno, quizás sí haya que hacerlo. Cuando yo estudié, y seguramente algunos compañeros aquí ya ingenieros químicos que estudiaron hace algunos años, por no decir el siglo pasado, yo llevé un semestre, una materia de programación y fue todo. En el área de digitalización, sí, para lo que estamos viendo para Industria 4.0. Bien, entonces actualmente sí, tenemos que revisar nuestros planes de estudios, las instrucciones educativas. Y ofrecer cursos para desarrollar una comprensión de los medios disponibles, como los sensores que se usan, o sensores avanzados, Internet industrial de las cosas. Hace rato mencioné un Internet de las cosas, poniendo un ejemplo como algo casero. En lo del ejemplo me faltó mencionar que ustedes pueden decirle a Alexa, enciende la luz, o enciende la luz de la sala, enciende la luz de la cocina, apaga la luz de la sala, apaga la luz del comedor. También pueden comprarse un dispositivo que se conecta a la corriente y ahí pueden conectar un aparato eléctrico y configurar su Alexa y decir, enciende el ventilador o apaga el ventilador. O si tienen un calentador eléctrico, pues ya es más práctico, ¿no? Cuando se levantan a las 6 de la mañana y quieren calentar el agua. Bueno, aquí no hace falta en esta región, ¿verdad? Pero ya cuando sea invierno y tenemos fríos de 20 grados Celsius, ustedes pueden despertarse y decirle, Alexa, enciende el calentador, se duermen otros 10 minutos y ya se levantan y, claro, hay que recordarle a Alexa que apague el calentador. Entonces, esos son usos de Internet de las cosas, pues caseros, ¿sí? Hay Internet de las cosas industrial, IIoT, Industrial Internet of Things. Permítanme que también tengo una necesidad fisiológica. Bien, veo que se me va el tiempo. Les recuerdo que la presentación va a estar disponible para aquellos que paguen su inscripción al
al IMIC estudiantil. Y que, bueno, también tengo que recordarles que deben crear su rama estudiantil. Del ITESCO ya sé que la tienen, felicidades jóvenes. De la UTSB sé que todavía están en eso. Los conmino jóvenes de la UTSB a generar su rama estudiantil del IMIC. Bien. Aquí sugieren desarrollar cursos sobre sensores avanzados, Internet industrial de las cosas, gemelos digitales, algoritmos de aprendizaje profundo usando Python. Aquí estamos ya hablando de un lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación, pero es genérico, ¿sí? Y eso para su implementación dentro de los procesos químicos. Bueno, esto es lo que dice este personaje Obeisi y su colaborador. La idea de que esos cursos es para que los estudiantes, ustedes jóvenes, desarrollen habilidades de análisis de Big Data y procesamiento de datos en tiempo real, utilizando enfoques sofisticados basados en los datos que están analizando. Incluir el aprendizaje profundo. Bueno, son otras técnicas de inteligencia artificial. Y este personaje Obeisi con su colaborador en 2021, en esta referencia que estoy citando, pues dicen que como ejemplo, bueno, eso es para las instrucciones que no tienen equipos didácticos en el área de ingeniería química. Por ejemplo, usan algo que se llama Arduino y aquí estamos conectando una pequeña computadora para hacer prototipos que se llama Arduino, conectando a un ventilador y conectando a una pantalla y aquí podemos ver el diagrama. Y entonces ahí la propuesta que hacen es dar ese tipo de cursos donde los jóvenes aprenden los estudiantes pueden aprender a programar e irlos enfocando a la industria 4.0. Entonces mencionan Arduino, mencionan algo que es una red neuronal en Simulink. Simulink es un software, una red neuronal es otra técnica, una técnica de inteligencia artificial para hacer que las máquinas aprendan. Una red neuronal simula el funcionamiento de nuestras neuronas que tenemos en el cerebro, ¿sí? Nuestras neuronas están interconectadas unas con otras y las redes neuronales también artificiales, ¿sí? Hablando ya en el términos de software o de computación, las redes neuronales artificiales pues simulan esa conexión que tenemos nosotros de forma natural en nuestro cerebro. Menciona también el software MATLAB, que es también bastante importante en la industria. Y bueno, encontré también un autor que habla precisamente sobre el tema con el que nos trajo aquí el IMIC, la industria del petróleo y el gas. Entonces tenemos otro autor, Benayoune, de este año, un artículo que habla sobre la industria 4.0. Él realizó entrevistas a diferentes empresarios con algunos resultados interesantes. De esas entrevistas que realizó, detecta que para que en el área de ingeniería química se puedan trabajar en la industria 4.0, se requieren estas habilidades digitales y tecnológicas. Saber sobre gestión de la automatización, saber sobre simulación y modelado, Internet de las cosas e industrial también, manufactura aditiva y robótica, codificación y programación, ya les he mencionado algunas, computación en la nube, mantenimiento de bases de datos y gestión de redes. Aquí de lo que puedo mencionar es la codificación en programación. Hace un rato mencioné software para programar que es Python, que es, con MATLAB se puede también, con Simulink también, aunque ese yo no lo he usado. Pero, por ejemplo, en el área de codificación y programación, yo los pondría en una misma como programación, pero bueno, hay diferentes lenguajes de programación que son de propósito general, pero ya cuando uno se empieza a meter con un hardware específico, pues hay que usar una programación en lo que se llama ensamblador de ese hardware muy específico, o ya tener software mucho más sofisticado que permita programar pues, ciertas computadoras, cierto hardware, ¿sí?
No estoy diciendo que tienen que aprender todo eso. En lo que es computación en la nube, lo mencioné, mantenimiento de bases de datos. La parte de bases de datos también es un tema muy grande desde el siglo pasado. En los años 1960 se empezó a usar mucho el término de bases de datos, y las bases de datos pues, son software en donde se pueden guardar pues, datos, ¿sí? Se usan mucho, por ejemplo, en aplicaciones administrativas, donde pues, todos los procesos administrativos se van guardando en base de datos y de ahí se van consultando, se va obteniendo información. Cuando ustedes jóvenes trataron de ingresar a la universidad o al ITESCO o a donde hayan querido ingresar, en el caso también de los que estudiamos el siglo pasado, en algún momento nuestros datos llegaron a una base de datos. Bueno, en cierto momento del siglo pasado no, ¿verdad? Pero este siglo ya. Y todos esos datos que van entrando a una base de datos, pues los administradores de esa base de datos, los usuarios pueden consultar, en el caso de los alumnos, a ver si ya llenaron, si ya subieron, por ejemplo, su acta de nacimiento, si subieron su constancia del bachillerato, etcétera, ¿sí? Y entonces de ahí vemos que la base de datos van a ir creciendo, creciendo y creciendo. Imagínense una base de datos que tuviera el INEGI de toda la población que somos adultos, ¿sí? Entonces son millones de datos de toda la gente que estamos registrados en el INEGI. Bueno, no, esos son datos de censo de población. Por otra parte, el INE. El INE tiene nuestros datos de quienes tenemos 18 años o más, y entonces es una gran cantidad de datos que en algún momento se podrían consultar o necesitar algún proceso con esa información, y entonces ahí puede entrar ya los algoritmos o las técnicas de manipulación de datos que entran en Big Data. Un término muy importante también es la gestión de ciberseguridad y la ciberseguridad industrial, ¿sí? Allí entran ya el área en la que debemos, tan solo a nivel de nosotros, de personas, si nosotros no cuidamos nuestras contraseñas de correo electrónico, lo podemos perder. Si no cuidan sus contraseñas del Facebook, por ejemplo, o qué es lo que usan jóvenes, el Instagram, TikTok y esas cosas, pues alguien se los va a clonar, bueno, robar o ver más bien, y entonces ahí van a perder o les van a meter un gol poniendo otra información que ustedes no desearían. Se requieren también conocimientos y habilidades en tecnologías de la información y pues, inteligencia artificial, que hay muchas técnicas. También menciona este autor Benayoune que debe haber habilidades individuales y sociales, ¿sí? O habilidades blandas, como la creatividad e innovación, el pensamiento crítico, flexibilidad y adaptación, solución de problemas, comunicación, habilidades interdisciplinarias, aprendizaje permanente, emprendimiento, conciencia de uno mismo, trabajo en equipo y colaboración, rendición de cuentas y responsabilidad social, liderazgo. Entonces creo que son muy explícitas o bastante descriptivas por sí solos esos términos. Tenemos unas gráficas de la encuesta que hizo este autor. De las habilidades más importantes considera el análisis de datos, administración de datos y seguridad, administración y ciberseguridad industrial. Bueno, tenemos otra gráfica con habilidades emergentes. Me lo voy a saltar para llegar a lo que finalmente quiero decir. Tenemos otro autor que hicieron un artículo también sobre la industria del petróleo y del gas, Wanasinghe, en 2021. Él se refiere a los temas de seguridad del personal que trabaja en la industria del petróleo y del gas, que hay que poner mucho énfasis en esa parte de la seguridad. Y él menciona que hay tecnologías que pueden servir para eso, como estas: sensores inteligentes, dispositivos portátiles o móviles, análisis con Big Data, computación en la nube, tecnologías de realidad aumentada,
sistemas robóticos y drones. Yo creo que todos ya habrán visto que hay una tendencia a usar drones que son actualmente el de los más estables y que se pueden manejar pues en un entorno como este. Son los que tienen como 4 hélices, por ejemplo, y que funcionan como un helicóptero que se puede mover aquí. Entonces, estos autores proponen un marco de transformación y ellos describen los desafíos críticos que enfrentan los trabajadores de los campos petroleros. Y su marco de transformación proponen una forma en la que se ve un trabajador de la industria de petróleo y gas. Vemos una planta de proceso y vemos tecnologías de cibernéticas o de computación. Me voy a enfocar en esta parte de las tecnologías cibernéticas. Menciona la importancia de que los trabajadores sepan sobre modelos analíticos o hacer análisis de modelos del proceso, de sus componentes, de la estructura, etcétera. Sobre cloud computing, computación en la nube, sobre análisis con Big Data, sobre inteligencia artificial, sobre visualización en 3D, en 4D, sobre redes de comunicación virtualizadas, sobre sistemas de monitoreo en el lugar, sobre sistemas de monitoreo fisiológico y sobre algoritmos de control. Entonces, y aquí ya había mencionado esto de los gemelos digitales. En pláticas con un rector u otro rector de otra universidad tecnológica, él menciona mucho la parte de los gemelos digitales. Tienen la infraestructura para trabajar en esa parte de los gemelos digitales. Nosotros en la UTCB estamos trabajando ya también en eso. La importancia de los gemelos digitales es que podemos tener una planta de proceso y se puede diseñar en 3D, en un software, y se puede representar toda una planta como un gemelo digital. Y ese gemelo digital pues nos va a permitir trabajar de forma segura o cometiendo errores, como decía nuestro expositor anterior, están en su momento jóvenes de cometer errores, pero usando gemelos digitales pues podemos estar trabajando, simulando que estamos trabajando en una planta. Se pueden cometer errores o se pueden provocar errores y para tratar de resolverlos, ¿sí? Lo más cercano a esto que ya se ha estado usando desde hace muchos años son los simuladores de vuelo, ¿sí? Donde a los pilotos de aviones se les pone en un artefacto, pues una cabina que tiene todos los controles de un avión y se ponen a simular que está volando un avión, ¿sí? Y se les ponen problemas complicados para que puedan resolver los problemas. Entonces, estos gemelos digitales pues ya se están llevando a cabo en varias partes del mundo, ¿sí? Se empiezan a trabajar. Y también menciona estos autores pues hacer gemelos digitales de los operadores, de su fisiología, para que permite ir monitoreando pues cómo se está sintiendo. Otro autor es Elijah. Vamos a irnos con las imágenes. Por ejemplo, él menciona como un viaje de la revolución industrial para llegar hasta la industria 4.0. Pues es una gráfica similar, pero aquí ya ponemos los años, ¿sí? Podemos hablar de la industria 1.0 desde el año 1784 aproximadamente. Les había mencionado que es cuando se empiezan a mecanizar procesos con agua y con vapor. En los años 1870, a partir de ese año, se empiezan ya había energía eléctrica, se empiezan también a automatizar algunos procesos ya de forma masiva, hasta llegar a los años 1900 y fracción, cuando la empresa Ford empezó a fabricar de forma masiva su primer vehículo, creo que era el Forte. De ahí en los años 1969, pues es cuando se empiezan a usar ya computadoras para controlar ciertos procesos en la industria. Eso es la industria 3.0 y a partir del 2011 es lo que llamamos la industria 4.0.
Esta es una bonita imagen de lo que representa la industria 4.0. No me voy a detener allí. Esta es otra imagen. Antes de que me digan que se me va a acabar el tiempo, yo voy a ir pasando las imágenes. Yo estudié algo de esto, no puedo dejar pasar esta imagen. Entonces dicen que es necesario la inteligencia artificial y hablan algo de machine learning. Esto sí lo he oído mucho en lo que es la industria 4.0. Incluso he oído mucho que la inteligencia artificial incluso nos va a dominar. No se crean eso. Simplemente son máquinas que tienen un comportamiento que nosotros vemos como inteligente, ¿sí? Y esas máquinas las podemos apagar o encender. Entonces, el machine learning se refiere al aprendizaje de máquina, aprendizaje de una computadora. Sí, se puede hacer que una computadora aprenda, se puede hacer que una computadora le pasamos datos y datos y datos, y entonces el machine learning mucho se usan lo que son las redes neuronales. Vamos a llegar acá, ¿sí? Y esas redes neuronales simulan el funcionamiento de nuestro cerebro y sí tienen ahí una forma en la que, y parece increíble, sí, que pueden aprender las computadoras. Pero una computadora que está programada para tener una red neuronal solo sabe hacer eso. Una computadora que tiene una red neuronal, bueno, en la actualidad, sí, no camina como alguien de nosotros, no habla, no escucha. Bueno, hay quienes están ya trabajando en eso. Y bueno, del machine learning hay diferentes técnicas: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por reforzamiento y deep learning, que es algo también que se empieza a oír mucho. Y en el deep learning pues usan o mencionan redes neuronales convolutivas y bueno, no nos vamos a detener en eso. Este autor Elijah menciona, también habla de un proceso físico y de un gemelo digital, ¿sí? Les había mencionado, si tenemos un proceso físico, podemos hacer su gemelo digital y en el gemelo digital hacer todas las prácticas que se pudieran como en el proceso físico. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo a estar manipulando una máquina para que realice algo, pero eso puede ser parte de un aprendizaje, el usar gemelos digitales. Y bueno, esto sería un ejemplo de un panel, de un centro de control para una industria de petróleo y gas. Yo he visto algo así similar, no es esta foto de ahí, de alguna empresa que alguna vez he visitado aquí cerca, que creo que al rato va a venir alguien. En la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un sistema de control multivariable. Es este de la fotografía, que nos permite controlar flujo, nivel, temperatura y presión. Y esto lo tenemos con la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Imagínense, son los ingenieros mecatrónicos quienes se divierten con esta parte. Pero bueno, ya estamos haciendo ahí algunos ajustes para que también nuestros estudiantes de Ingeniería Química aprendan, bueno, y todos los estudiantes de Ingeniería Química que quieran puedan aprender a manipular un proceso así. Bueno, aquí no se van a encontrar con que van a abrir válvulas con la mano, con que van a ver la temperatura y de ahí de un medidor físicamente. Todo lo va a hacer a través de un panel de control, ¿sí? Entonces vamos a ver, se ve ahí algo de teoría de control, entonces pues hay que estudiar esos temas. Dos empresas de aquí de la región capacitaron a alguna parte de su personal en nuestras instalaciones usando este proceso. Bueno, tenemos lazos de control y ahí va a estar la diapositiva, les recuerdo cómo la pueden obtener. Me voy a ir saltando esto, tenemos diagramas de tuberías, podemos tener el control del nivel, aquí sobre el control del nivel, el nivel de los tanques, ¿sí? De los dos tanques que están allí. Tenemos el diagrama de tuberías para el control de nivel.
Tenemos también un control de temperatura. Recuerden que todo esto es automático, ¿sí? Tenemos un control de presión, ese es un diagrama. Y aquí viene lo interesante, estamos trabajando en que ese equipo que tenemos, que no se use solamente desde un panel de control programado con un PLC, sino que ya también lo estamos transformando a Industria 4.0. Espero que estén por aquí los maestros de la UTSB para que sepan que ya los comprometí a que vamos a terminar eso y próximamente dar cursos sobre eso. Entonces, ya tenemos a maestros que están trabajando, aquí están diseñando la interfaz. Ahí tenemos algunos de los maestros trabajando en ese equipo. Aquí podemos ver, bueno, 3 formas de uso en que se puede usar ese equipo. De forma presencial con el tablero de control, que tiene un PLC, por eso lo mencioné hace un rato. De forma presencial con un HMI, que es una interfaz humano-máquina, ¿sí? Que es un software Aurora SCADA. Y la tercera forma de uso que podremos hacer es de forma remota con una interfaz humano-máquina diseñada en la misma UTSB con LabVIEW. Que bueno, esto es el diseño que se está trabajando. Pues para también tener un panel o un cuarto de control, algo así. Es decir, la idea va a ser que nuestros alumnos, bueno, propios de la universidad, también alumnos externos, puedan estar aprendiendo con ese equipo que tenemos y alguien, pues en otra ubicación de la universidad o en otra institución, pueda estar monitoreando qué es lo que están haciendo. Tenemos también un laboratorio de plantas químicas. Esto ya es de nuestra carrera de técnico superior universitario en química, área industrial y de ingeniería química. Entonces, con esta planta tenemos equipos de extracción sólido-líquido, un reactor batch con agitación, equipo de extracción líquido-líquido y equipo de destilación intermitente. Aquí vemos el equipo de extracción sólido-líquido, el reactor batch con agitación, con algunas características, el equipo de extracción líquido-líquido, el equipo de destilación intermitente y también tenemos ahí un tablero de control o panel de control. Entonces aquí vemos los diferentes equipos que tenemos allí, el panel de control y ya ese gabinete abierto con el cable, pues el cable ahí bastante bien organizado. Lo que estamos ahí viendo ya es, bueno, tenemos otro equipo que es para una unidad térmica de termodinámica. Ya no voy a ir dando explicaciones, solamente platicarles que los tipos de equipos que tenemos con los que se pueden hacer prácticas, tanto nuestros jóvenes estudiantes como personal externo o jóvenes de otras instituciones de educación superior, si quieren hacer prácticas en equipos que ya son de nivel industrial, ¿sí? Ahí en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz los pueden hacer. Ahí tenemos otro equipo, una columna de absorción, y a esto quería llegar. Tenemos ya también el proyecto de Industria 4.0. Espero que mis maestros me estén escuchando porque ya los estoy comprometiendo. ¿En qué estamos trabajando en esta parte? Nuestros equipos de nuestro laboratorio de plantas químicas también ya están trabajando los maestros en hacer también el diseño, poder conectarlo a la nube, poder tener un panel de control externo al laboratorio y desde allí se pueda estar monitoreando qué es lo que están ocurriendo con estos equipos que tenemos en la universidad. Y conclusiones, finalmente, ¿cuál es el perfil del ingeniero químico? Va a depender de a dónde se visualiza cada quien a corto y mediano plazo. Entonces, tenemos aquí muchas sugerencias que hay en la bibliografía, pero no nos vamos a poner a estudiar todo eso. Entonces, si alguien, un joven de los que están aquí, está estudiando ingeniería química, yo sé que son casi todos. También vuelvo a mencionar que hay quienes no estudiaron ingeniería química, que estudiaron otra carrera, pero qué bien.
Si se visualizan aquí en esta región, van a trabajar en algunas de las empresas que ya están en esta región, cercanas a 10 minutos, media hora, 40 minutos. Pues hay que prepararse para los requerimientos de esa empresa, ¿sí? Si alguien se visualiza, eso no lo podemos evitar los maestros. Luego tenemos alumnos que dicen, no, yo me voy a ir a estudiar una maestría. No, quédate a trabajar aquí hay mucho trabajo. No, yo quiero una maestría, me voy a ir al extranjero. Bueno, pues ya que te vaya muy bien. Entonces, pues hay gente que quiere ir a otro lado, no lo podemos evitar. Con el proyecto del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, del gobierno federal, deben saber que se van a abrir muchas fuentes de empleo y pues deben estar conscientes, jóvenes, de que empresas que están aquí podrán ampliar sus operaciones en polos de desarrollo o parques industriales, o van a venir empresas nuevas, y entonces hay que estar pendientes de cuál es el perfil de esa empresa, y entonces ahí es donde podemos alinear pues nuestro perfil como ingeniero químico. Y ciertas habilidades que sí son necesarias, ofimática, quizás sí algo de programación. Yo no sé por qué a nivel global dicen que los niños deben aprender programación. O sea, yo aprendí programación por gusto. También escucho otras ideas, no, que los niños deben aprender música. Pues yo creo que eso lo dicen los músicos. Yo nunca aprendí música y he vivido bastante bien sin haber aprendido música. Otros dicen, los niños deben aprender deportes. Yo creo que sí, eso tiene que ver mucho con la salud, pero también se puede sobrevivir sin ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, cada quien tiene que ver hacia dónde se dirige, y si hay algunas habilidades, pues que hay que aprender. También las habilidades individuales y sociales, pues ahí todos tenemos que aprender a comunicarnos unos con otros, aprender a trabajar en equipo, etcétera. Ya lo mencioné en una diapositiva anterior. Y pues nunca dejar de aprender, jóvenes. Siempre es necesario estarse renovando, estar estudiando, estar aprendiendo. Aun cuando ya están en un trabajo, siempre hay algo nuevo que aprender. Mi bibliografía, y gracias a todos por su atención. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora invitamos a todos los estudiantes y presentes a realizar preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta es respecto a mencionar un poco sobre el tema. ¿Qué se espera para los egresados de Ingeniería Química con respecto al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? En el caso del corredor interoceánico, ustedes deben saber que eso es un proyecto federal. Están ellos ya trabajando en la ampliación de los puertos de aquí de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en Oaxaca, porque es un proyecto que va a conectar vía carretera, que se están ampliando, vía ferrocarril, que se están ampliando y alineando la vía del ferrocarril. Van a atender una línea de gas desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Se van a instalar 10 polos de desarrollo, 5 en Oaxaca, 5 en Veracruz. Aquí cerca, en el municipio de Coatzacoalcos van a estar 2 polos de desarrollo. Un polo de desarrollo, pues es lo que conocemos como un parque industrial. Entonces, en esos polos de desarrollo se van a instalar empresas, se van a instalar, industrias. Esos todavía no tenemos la información exacta de qué industrias se van a instalar, pero es lo que les dije hace un momento, tener el conocimiento de ese proyecto, de que se van a crear polos de desarrollo o parques industriales, se van a instalar en empresas, y estar atentos a qué tipo de empresas se van a instalar. Una empresa que se vaya a instalar tiene que construir sus instalaciones, y en lo que construye sus instalaciones ustedes pueden, si es de su interés esa empresa, ustedes pueden redirigir un poco su perfil, ¿sí?, hacia esa empresa. Si es una empresa, por ejemplo, que va a fabricar piezas o a moldear piezas de plástico, porque aquí hay una empresa que puede surtirle perfectamente bien el plástico necesario, pues allí pueden ustedes dirigir esos esfuerzos. No digo que vaya a hacer algo así. Si es una empresa, tienen que saber
estar atentos a qué es lo que se va a instalar aquí en la región. Y la instalación, les digo, pues no es de que ustedes sepan en octubre que bien se instala una empresa y que en el próximo año ya están contratando. Quizás sí, hay algunas empresas que ya lo están planeando así, pero también hay un tiempo en el que tienen que pedir los permisos para construcción, para construir, puede tardarse un año, quizás 2 años, pero en ese tiempo ustedes están alineando también sus conocimientos a lo que se requiere. Muchas ¿Contesto? gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Buenos días. Mi pregunta es respecto a la industria 4.0 y hasta qué punto esta industria va a sustituir la mano de obra del ingeniero químico. Pues definitivamente la automatización desplaza la mano de obra de mucha gente, ¿sí? Pero también siempre hay que estar conscientes de que eso es un requisito o una conveniencia en las empresas de automatizar procesos para disminuir los errores en los procesos y que la gente tiene que estar consciente de que si ya no se va a requerir el trabajo que tiene, pues tiene que prepararse para otra cosa. Entonces, la automatización lo que genera, y la industria 4.0 lo que va a generar es que muchos procesos sí estén automatizados, pero van a estar mejor pagados. Y entonces tienen que prepararse para eso. ¿Alguien más? Perfecto. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué herramientas o conocimientos necesita un ingeniero químico o egresado para enfrentarse a la industria 4.0? Sí, como decía, si alguien, por ejemplo, si un ingeniero químico tiene la fortuna de entrar a una empresa que está aquí, que fabrica plásticos, pues entonces tiene que saber cuáles los perfiles que se requieren para allí, y entonces esos son, hacia allí van dirigidos los conocimientos que un ingeniero químico pues debe tener. En general, a todos los ingenieros químicos, cuando salimos de una carrera, pues tenemos conocimientos generales, ¿sí? De muchas áreas de conocimiento. Cuando empezamos a trabajar en un lado, pues no se aplican todos los conocimientos para el puesto que uno aplique. Bueno, en muchos casos es así. Y entonces uno debe estar preparado pues, para seguirse capacitando. Por eso lo puse al final, es nunca dejar de aprender. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Buenos días. Mi duda sería sobre lo de que va a haber alguna industrialización 5.0 y a qué se proyectaría o qué esperarías de ella. Sí, ya se habla también, mientras yo buscaba algunos artículos, veía que ya se empezaba a hablar sobre industria 5.0. Ahí sí ya no sé, ahí sí desconozco el tema porque no me puse a leer, pero te invito a que investigues qué implica eso, ¿sí? ¿Alguna otra duda o comentario? Acá. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿usted considera que en algún punto habrá una eliminación o exterminación total de la intervención del humano en la industria? Me refiero a la digitalización, más que nada. En la parte de la digitalización esa es la tendencia, porque así como desde el siglo pasado se empezaron a automatizar muchos procesos que sí desplazaron mano de obra, se empezaron a automatizar procesos para mejorar la producción, se sigue trabajando en eso, se sigue buscando, investigando nuevos equipos, nuevas máquinas para
seguir mejorando los procesos. Y debemos entender todos que cuando estamos trabajando 8 horas diarias en una empresa, cuando nos toca ese tipo de puestos, nos cansamos las personas, ¿sí? Y por eso es el reemplazo de personas que están con muchas actividades manuales por actividades con máquinas, ¿sí? Entonces, debemos ser conscientes de que sí, podemos ir a trabajar a alguna empresa donde hacemos mucho trabajo manual, pero en algún momento esa empresa se va a actualizar. A lo mejor ustedes tienen la fortuna de seguir trabajando 5 años, 10 años o a lo mejor 20, pero a lo mejor no, a lo mejor en 5 años la empresa se actualiza. Entonces, ustedes también tienen que actualizarse. Entonces, hay que estar conscientes de que las empresas buscan una ganancia económica y la automatización es lo que está permitiendo, ¿sí? Siempre lo ha permitido. Son menos errores, menos fallas, pero siempre va a estar la intervención del humano, porque alguien tiene que estar verificando que las máquinas estén funcionando, ¿sí? Por ejemplo, de Braskem, la visita que hice en 2019, algo que sí se me quedó grabado, espero que no me equivoque y me vayan a corregir. Bueno, si me equivoco, me corrigen, por favor. Para una empresa con la producción que hacen del plástico que fabrican, una equivalente que no está tan automatizada como Braskem y DESA, tiene como 5,000 empleados. Cuando yo lo visité en 2019, nos dijeron, tienen 800 empleados, ¿sí? Entonces, es una gran diferencia, ¿sí? Para generar la misma producción y obviamente eso genera una mayor ganancia a la empresa. Eso genera que puedan tener programas que apoyan a los estudiantes en universidades, programas que le permiten apoyar a la comunidad en la que está, que por cierto está en Nanchital, allá está la UT. Y bueno, tenemos que estar conscientes de eso, ¿sí? Esa es la tendencia en este mundo. Bueno, si ya no hay más preguntas y respuestas. ¿Alguien? Ah, perfecto. Una pregunta, la 5.0 entonces solo tendría desventajas, ya que aproximadamente el único avance sería el tecnológico, ya que habría desempleo y el desempleo genera pues hambruna y entre otras más, como la pobreza y así, ya que todo sería sustituido por máquinas. ¿Sí? Bueno, ese es un punto avanzado. Puede ser un punto, pero también recordemos que no todas las empresas tienen la capacidad de invertir para automatizar todo y desplazar a toda la gente. Por ejemplo, me platicaba un amigo en la ciudad de Jalapa que en una ciudad cercana allá hay una planta donde procesan carne y que solamente esa planta para procesar carne está automatizada y solo trabajan como 10 personas en esa planta, ¿sí? Imagínense una planta donde es carne de cerdo, ¿sí? Llegan los animales en pie, los meten en algún lugar para enviarlos a otro mundo y bueno, hacen todo el proceso, pero de forma automatizada. Efectivamente, la automatización hace un desplazamiento del humano. Pero yo no creo en algo así como tú dices, que va a desplazar a toda la gente, porque se requiere una fuerte inversión para hacer ese tipo de actualizaciones, ¿sí? Y no todas las empresas lo hacen, no todas las empresas están dispuestas a eso, o no tienen los recursos o los medios o la tecnología para hacerlo. Un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero. Y siguiendo con el programa,